Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal es un organismo internacional intergubernamental de la familia de las Naciones Unidas, especializado en servicios postales. La Unión Postal Universal surge del intercambio de correspondencia entre los diferentes países, que en ese momento era regularizado por acuerdos entre cada par de naciones, es decir, por varios tratados bilaterales. Pero en el siglo XIX, esta red de acuerdos se hizo tan compleja que impedía que los envíos se entregasen con rapidez. A causa de esto, se empezaron a implementar varios proyectos que desembocaron en las reformas postales nacionales. En 1863, a solicitud de Montgomery Blair, general de la Administración Postal de Estados Unidos, se convocó una conferencia en París a 15 delegados europeos y de América, para acordar los principales tratados postales, pero solo llegaron a algunos acuerdos por separado y no pudieron establecer un sistema postal universal. El 15 de septiembre de 1874, Heinrich von Stefan convocó una conferencia en Berna, en la cual participaron 22 países y se propuso hacer una organización de regularización del correo a escala mundial. Gracias a esto, el 9 de octubre de 1874, en virtud del Tratado de Berna, nacía la Unión Postal General, que entró en vigor el 1 de julio de 1875. Luego, el nombre fue cambiado a Unión Postal Universal. En 1947, mediante el acuerdo entre la ONU y la Unión Postal Universal, esta última pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 1 de julio de 1948. Respecto a la subjetividad de la Unión Postal Universal, como organismo intergubernamental, es considerado un sujeto de derecho internacional de carácter derivado, ya que la misma deriva de la voluntad de los Estados, en este caso a través de un tratado multilateral. Como organización internacional, posee una personalidad jurídica distinta y separada de sus miembros. Se les ha reconocido la capacidad de crear normas internacionales y la capacidad de reclamar internacionalmente en caso de vulneración a sus derechos o a sus funcionarios. También, en caso de incumplimiento de obligaciones internacionales, pueden incurrir en responsabilidad internacional. Fines de la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal tiene la vocación de favorecer el desarrollo sostenible de servicios postales universales de calidad, eficaces y accesibles para facilitar la comunicación entre todos los pueblos del mundo. Objetivos de la Unión Postal Universal. El objetivo de la Unión Postal Universal es velar por la organización y el mejoramiento de los servicios postales, y de este modo proveer el desarrollo de la colaboración internacional en las esferas cultural, social y económica. Para ello, los miembros de la Unión Postal Universal constituyen un solo territorio postal para el intercambio recíproco de correspondencia. Correspondencia de la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal fija tarifas, límites máximos y mínimos de peso y tamaño, así como las condiciones de aceptación de correspondencia, establece reglamentos aplicables a esta y objetos cuyo transporte requiere preocupación especial, como sustancias infecciosas y radioactivas. Su lengua oficial es el francés y su sede se encuentra en la ciudad de Berna, Suiza. Actualmente cuenta con 192 países miembros. Miembros de la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal está compuesta por los países en que concurra alguna de estas circunstancias: los que poseen la calidad de miembros en la fecha de entrada en vigor de la Constitución, cualquier miembro de las Naciones Unidas que se adhiera a la Unión, cualquier país soberano no miembro de las Naciones Unidas que solicite su admisión o petición acompañada de una declaración formal de adhesión a la Constitución y actas de la Unión, y cuya petición sea aprobada al menos por 2/3 de los países miembros de la Unión. La adhesión o la solicitud de admisión de la Unión entrañará una declaración formal de adhesión a la Constitución y a las actas obligatorias de la Unión. Se dirigirá por vía diplomática al gobierno de la Confederación Suiza y por este a los países miembros. Se considerará admitido en calidad de país miembro si su solicitud es aprobada por 2/3 al menos de los países miembros. Cada país miembro podrá retirarse de la Unión mediante la denuncia de la Constitución hecha por vía diplomática al gobierno de la Confederación Suiza y transmitida por este a los gobiernos de los países miembros. La separación de la Unión surtirá efecto al expirar el plazo de 1 año contado desde la fecha de recibir. Estructura institucional. Órganos permanentes. El Consejo Ejecutivo, integrado por 31 miembros elegidos por el Congreso sobre la base de un reparto proporcional, funciona entre 2 congresos y asegura la continuidad de los trabajos de la Unión conforme a las disposiciones de sus actas. Comisión Consultiva de Estudios Postales, formada por 30 miembros elegidos por el Congreso, se encarga de los estudios y elaboración de directrices sobre los problemas de las administraciones postales en los campos técnicos, económicos, de explotación y de cooperación que interesen al servicio postal.
Oficina Internacional. Es el secretariado permanente de la OPU y centraliza la coordinación y la ejecución de sus trabajos. Dirigida por un director general y colocada bajo el control del Consejo de Administración, sirve de órgano de enlace, información y consulta a las administraciones postales. Órganos no permanentes. El Congreso, formado por representantes de los países miembros, se reunirá cada 4 años. Tiene como misión la revisión de la Constitución y sus acuerdos auxiliares. El Consejo de Administración, convocado por su presidente, se reunirá una vez al año. Tiene funciones muy amplias y diversas. Coordina y supervisa todas las actividades de la Unión. Se celebran conferencias de carácter administrativo a petición o con el asentimiento de las 2/3 partes de los países miembros. Funcionará entre 2 congresos y asegurará la continuidad de los trabajos de la Unión. Está formado por miembros elegidos por el Congreso sobre la base de un reparto geográfico equitativo. El Consejo de Explotación Postal. Sus miembros son elegidos por el Congreso y tiene reuniones anuales. Son sus misiones principales el estudio de los problemas técnicos de explotación económicos y de cooperación técnica que presenten interés para los países miembros y elaborar informes y emitir opiniones al respecto. Estudiar y difundir experiencias y progresos técnicos de explotación económicos y de formación profesional. El estudio de la situación y necesidades de los servicios postales, los problemas de enseñanza y que interesen a los países nuevos y en vías de desarrollo y elaborar recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de esos países. Comisiones especiales. Un congreso o una conferencia administrativa podrá confiar a estas comisiones el estudio de una o de varias cuestiones determinadas. Actos jurídicos. La Unión participará en la asistencia técnica solicitada por los Estados miembros. La Constitución es el acta fundamental y contiene las normas orgánicas. El Reglamento General contiene las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión. Es obligatorio para todos los países miembros. El Convenio Postal Universal y su reglamento de ejecución incluyen reglas comunes y aplicables al servicio postal internacional y las disposiciones relativas a los servicios de correspondencia. Estas actas serán obligatorias para todos los países miembros. Los acuerdos de la Unión y sus reglamentos de ejecución regulan los servicios que no son los de correspondencia entre los países miembros participantes. Ellos serán obligatorios solo para estos países. Los reglamentos de ejecución que contienen las medidas de aplicación necesarias para la ejecución del convenio y los acuerdos serán determinados por las administraciones postales de los países miembros interesados. Los protocolos finales eventuales, anexados a las actas de la Unión, contienen las reservas a estas actas. Las estipulaciones de las actas de la Unión no vulneran la legislación de los países miembros en todo aquello que no se haya expresamente determinado por estas. En caso de controversia entre 2 o más administraciones postales, referente a la interpretación de las actas de la Unión o a la responsabilidad que entraña para una administración postal la aplicación de estas, la diferencia se zanjará por decisión arbitral. Medidas adaptadas contra el COVID-19. Creó una plataforma para ayudar a brindar respuestas a la pandemia y servicios de salud más amplios a través del correo y se redactaron procedimientos para capacitar a las personas sobre la entrega de las vacunas. La Dirección de Desarrollo y Cooperación apoyó a los países en desarrollo y en colaboración con la ONU se gestionó la compra de máscaras al personal postal en países menos adelantados. La OPU aprobó otro plan para ayudar a los países en desarrollo y se decidió implementar un proyecto para continuar modernizando los procesos operativos y utilizar todas las herramientas de transporte disponibles. La última conferencia ministerial se centró en la pandemia y en compartir la experiencia global. Los correos afrontaron los desafíos con una notable capacidad de recuperación, proporcionando un sólido sustento de servicios sociales y económicos a personas de todo el mundo.